Bueno, ¿qué es CenturyLink? Para aquellos que no conocen, la idea es darles un pantallazo general de qué es CenturyLink, de qué se trata cuando hablo de CenturyLink. Como vos comentabas, Marina, es una compañía que está realmente enfocada en proveer servicios a corporaciones, a multinacionales, a gobiernos y a empresas de telecomunicaciones, a segmentos mayoristas de telecomunicaciones. Por eso a veces en el mercado de consumidores, en el mercado residencial, no muchos conocen la compañía. Pero CenturyLink es una compañía fundada en 1930. Hoy en día en Latinoamérica, como tú dices, es la integración de diferentes compañías en la región que forman parte de CenturyLink, que es poseer una red que conecta a todo el mundo. Tiene 43.000 empleados aproximadamente y facturó el año pasado 22.400 millones de dólares. Cuando decimos que conecta a todo el mundo, ¿eso qué significa en cifras? Bueno, tiene aproximadamente 450.000 millas de ruta de fibra óptica, conectando 170.000 edificios alrededor del mundo. Y en el caso de Estados Unidos también tenemos una unidad de consumer que da servicios de Internet y TV a aproximadamente unos 5 millones de usuarios. Ahora bien, ¿qué significa ser dueño o gestionar o manejar una red global? Bueno, significa realmente conectar a las principales ciudades del mundo con una infraestructura que en algunos casos es propia, en otros casos es arrendada, pero que forma parte de una red única e integrada que se puede gestionar y digamos, manejar en el día a día. Esta red a nivel gráfico es el slide que estamos viendo ahora. Es un slide que cubre, digamos, líneas punteadas por todo el mundo. Esas líneas punteadas significan, en algunos casos, cables submarinos que cruzan los océanos, en otros casos, cables terrestres que conectan ciudades, y en otros casos, cables terrestres que conectan edificios dentro de las ciudades. Y ahí, digamos, vemos materializar lo que son 450.000 millas de ruta de fibra óptica. Hemos materializado lo que es la gestión de cables submarinos. En el caso nuestro, nosotros somos dueños de algunos cables submarinos que están siendo gestionados 24/7 de nuestro centro global de Londres. Y también integramos para los sitios remotos soluciones satelitales y soluciones de radio de microondas. Ahora bien, vamos un poquito avanzando en lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es la presencia de CenturyLink en Latinoamérica? CenturyLink en Latinoamérica tiene una presencia en más de 20 países, conectando a casi 400 ciudades de Latinoamérica. Lo interesante de esto es que estas 400 ciudades cubren el 85% del Producto Bruto de Latinoamérica, es decir, estamos presentes en las principales ciudades de la región, con operaciones locales en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Panamá, en Perú y en Venezuela. Y también, digamos, proveemos servicios a través de partners, a través de socios, con lo que nosotros llamamos el Extended Reach, o digamos, el alcance extendido de la red, a Uruguay, a Guatemala, a Nicaragua, a Honduras, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas. En números, ¿cuál es nuestra infraestructura? Son 31.700 kilómetros de fibra terrestre. Fibra terrestre conectando ciudades y fibras terrestres metropolitanas. 6.500 kilómetros de fibras metropolitanas, es decir, fibras dentro de las ciudades conectando edificios. 26.000 kilómetros de ruta terrestre troncales uniendo ciudades. Somos dueños de 18 data centers, después voy a hablar un poquito más de eso, y estamos conectados con otros 48 data centers que son manejados por terceros. Y cuando hablamos de cifras submarinas, gestionamos 36.900 kilómetros de cable de fibra óptica que rodean Latinoamérica, rodean Sudamérica, se conectan contra Estados Unidos, en la costa este-oeste, y conectando Latinoamérica al mundo. Manejan unos 10,4 terabits de capacidad. Somos dueños de 16 estaciones de cable submarina donde amarra el cable, donde llega el cable submarino. Y Latinoamérica, como comentaba antes,
se conecta al mundo a través de 5 subsistemas submarinos que tienen nombres particulares, que son abreviaciones, el SAC, el MAC, el PAC, que básicamente son aquellos anillos que conectan a la región con el mundo. Ahora bien, la infraestructura terrestre o submarina se completa también con la posibilidad de albergar equipamientos en forma segura, con capacidad redundante, con energía redundante en diferentes predios. Y estos predios lo que nosotros llamamos los centros de datos o data centers, de los cuales somos dueños de 18 data centers, que tienen una capacidad acumulada de 11.700 metros cuadrados, con una posibilidad de ofrecer energía de 39 megawatts. O sea, estos data centers realmente, y la tecnología hoy en día insume cada día más y más energía, por lo tanto, las capacidades de ofrecer este nivel de energía es algo muy importante. Acá también residen lo que nosotros llamamos los Network Operating Centers, es decir, los centros de operaciones de red y los centros de operaciones de seguridad que monitorean la red de forma permanente. Estamos conectados a su vez con los 48 data centers de terceros, y tenemos un equipo de especialistas dedicados 24/7, es decir, en todo momento para dar soporte y para asegurarnos que los servicios que proveemos sean provistos con la calidad que esperan nuestros clientes. Estos data centers también cumplen con determinadas certificaciones que son muy importantes cuando uno habla con la industria bancaria o la industria petrolera o algunas industrias que requieren que los data centers donde albergan sus equipos y sus aplicaciones cumplan determinadas certificaciones para asegurarse que tienen los estándares internacionales adecuados. Acá vemos rápidamente las ciudades en las cuales tenemos los data centers ubicados: en Ciudad de México, en Bogotá y Cali, en Quito y Guayaquil, Caracas y Lima, en Panamá, en Santiago de Chile. En Brasil tenemos en Curitiba, Río de Janeiro y Sao Paulo, y en Argentina en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Es una presencia importante para poder conectar la región al mundo. Acá voy a hacer un paréntesis, porque ha habido, digamos, cuando empezó el tema del COVID, ha habido cierta inquietud. ¿Qué pasa si nos quedamos sin conectividad en Argentina? Argentina, digamos, a través de nuestra red, se conecta al mundo vía la estación de amarre de Las Toninas que tenemos, conectando, digamos, Buenos Aires con Sao Paulo, con Río y con el resto del mundo. Se conecta por el lado del oeste, cruzando los Andes con Santiago de Chile y saliendo por Valparaíso, y tiene un cruce terrestre por Paso de los Libres hacia Brasil. O sea que el nivel de conectividad es un nivel de conectividad que tiene varias rutas al mundo. Ahora bien, hemos visto qué es CenturyLink, hemos visto esas líneas en esos mapas que son la infraestructura dura y pura. Pero acá es interesante comentar algo que en su momento, en el 2017, The Economist, la publicación The Economist, comentó un artículo que decía: el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, son los datos. ¿Eso qué significa? Significa que son los datos, pero son los datos que puedan moverse de un lugar a otro, que tengan esa capacidad de transporte de esa información. Y aquí, digamos, es como vemos en el mapa de Telegeography, que es una publicación muy interesante, que nos dice cuáles son las capacidades de interconexión entre las regiones. Un dato de color acá muy interesante es: Latinoamérica venía siempre detrás de Europa y de Asia en la conectividad contra Estados Unidos. A partir del año 2019, Latinoamérica es la región de mejor conectividad, de mayor conectividad, llamémosle, contra Estados Unidos, que todos sabemos Estados Unidos es el hub principal donde están albergadas la mayor cantidad de contenido y de empresas que generan contenido. Entonces, a partir del 2019, Latinoamérica se posiciona primera por encima de Europa y por encima de Asia, conectando la región contra Estados Unidos. Acá lo importante de esto también es entender que hoy en día los datos son el combustible que habilitan los negocios, habilitan la innovación, la excelencia operacional y la satisfacción del cliente. Por lo tanto, es importante saber que esa infraestructura puede transportar volúmenes grandes de información, porque son realmente los habilitadores de las nuevas generaciones, las nuevas innovaciones,
y los nuevos productos que van a ir mejorando nuestra vida día a día. Y también otro aspecto importante es que los datos puros y duros tampoco no son suficientes, necesitamos aplicaciones que nos permitan entender eso. Por eso aquellas empresas que sepan manejar un volumen de información, extraer la información valiosa de ellas, les va a generar una ventaja competitiva de cara al mercado. Otro slide muy interesante que es difícil de ver en primera instancia, pero la verdad que es muy simple y muy interesante, es este gráfico que vemos de Telegeography también, donde nos muestra la región de Latinoamérica contra Estados Unidos, cómo son los flujos de intercambio de información. A ver si me acompañan un poquito los guíos para interpretar mejor el gráfico. Si ven la circunferencia, tienen sobre mano derecha una circunferencia, un contorno naranja que representa Sudamérica. En la parte inferior derecha tiene un contorno marrón claro que representa Centroamérica, después un pequeño segmento más oscuro que es el Caribe, y por la parte izquierda tienen un contorno que es morado, que representa todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Y acá vemos que esta información y este gráfico busca representar todo lo que es el tráfico de Internet de cross-border, que llamamos, es decir, que cruza de una región a la otra, es decir, no tiene la información del tráfico de Internet doméstico. Y vemos acá que el mayor tráfico lo tenemos entre Sudamérica y Estados Unidos y Canadá. Hay 28.763 gigabits de tráfico entre Sudamérica y Estados Unidos y Canadá, lo cual nos posiciona a nivel de conectividad en una posición, diríamos, de privilegio en lo que es conectividad internacional. Centroamérica contra Estados Unidos y Canadá tiene 13.220 gigabits. Sudamérica contra Sudamérica, que es la porción naranja que ven en la parte superior, tiene 7.658 gigabits. Y después los otros flujos son bastante menores. Entonces, acá lo que vemos es que toda esta infraestructura, todos estos cables submarinos, estos cables terrestres, lo que habilitan es ese conjunto con plataformas de servicios, habilitan ese flujo de información que cruza de regiones para poder mantenernos on top, digamos, y actualizado y hacer uso, digamos, de los contenidos independientemente de donde geográficamente estén ubicados. Entonces, habiendo visto eso, hablamos de lo que es la conectividad en la región, cómo la región se conecta al mundo, cómo son los flujos de información y esa capacidad de conexión, esos grandes caños, llamémosle, o autopistas de información. Ahora bien, sumado a eso, después tenemos que agregarle a estos cables, a estos data centers, estos centros de datos, tenemos que agregarle las plataformas de servicios que van montadas sobre ellas. Y en este mundo digital, lo más importante, y lo que CenturyLink viene ya trabajando desde hace unos años atrás, previo a la pandemia, es el diseño y los atributos que deberían tener las redes en el futuro, en el presente y en el futuro. Y tenemos tres atributos fundamentales. El primero, lo que llamamos es la red adaptativa. Después, el segundo atributo es la agilidad de TI y la conectividad a nubes híbridas. Y el tercero, la conexión segura. Ahora, estos tres atributos son fundamentales, porque cuando hablamos de los volúmenes de datos de información, que datos es el nuevo petróleo, es el nuevo valor en el mundo, y que cada día hay más y más datos para procesar, para tomar y recolectar en un lado y procesar en otro, este atributo de la red adaptativa significa que yo necesito tener una red que se adapte a las necesidades de cada cliente, que pueda, digamos, crecer en un porcentaje determinado, por ejemplo 300%, a demanda del cliente en forma rápida, en tiempo real, y que a su vez tenga una inteligencia para que las aplicaciones puedan delimitar políticas que puedan de alguna forma circular la información con determinados parámetros que nosotros definimos. Con respecto al tema de la agilidad de TI y las nubes híbridas, es decir, tenemos la red adaptativa, tenemos la red que se adapta,
pero a su vez tenemos las aplicaciones, porque una red sin las aplicaciones no está del todo definida para lo que es la utilidad que necesita el cliente. Ahora estas aplicaciones deben de alguna forma estar albergadas en data centers y deben tener la posibilidad de accederse a ellas a través de los data centers o a través de las nubes, y diferentes tipos de nubes porque cada cliente va a demandar una necesidad particular. Y acá, digamos, este tema de la agilidad de TI y el acceso a las nubes híbridas puede generar performance que son del 10 al 15% en algunas aplicaciones, y es un dato clave el poder estar conectado con el resto del mundo y el resto de los centros de datos a nivel mundial para poder circular esa información. Y finalmente, la seguridad. Todo el mundo habla de la seguridad y ahora en estos momentos, cuando uno depende de la tecnología, la seguridad se torna un aspecto fundamental. Es decir, la seguridad tiene que estar embebida en la red, tiene que ser inherente a la red. En el caso nuestro, para darles dos datos, monitoreamos día a día 1.300 millones de eventos de seguridad en nuestro laboratorio de análisis de amenazas. Y estamos permanentemente monitoreando 5.000 servidores que se llaman Command and Control, que son servidores realmente donde surgen a veces las amenazas y los ataques. Entonces, esto es el mundo pre-pandemia, y después, ¿qué pasó? Vino la pandemia. ¿Y qué pasó? Todos nos acordamos de que tenemos que basarnos en la tecnología y en la red para mantenernos conectados. La verdad que la pandemia ha sido un efecto que ha impactado a nivel mundial, ha afectado a todo el mundo y ha afectado en todos los ámbitos de nuestras vidas, amenazando las vidas humanas. Esto ha generado realmente los efectos de autoaislamiento o de aislamiento forzado en diferentes ciudades, en diferentes países, lo cual nos ha requerido que nos recostemos aún más en la red y en la facilidad que nos da la red para no solo estar conectados con nuestros seres queridos, sino también poder mantener algunos negocios en forma continua. Y esto de alguna forma remarca y realza aún más la importancia que tiene la red en estos días de la pandemia. En el caso de CenturyLink, desde el día 1 se formó un comité de emergencia para el manejo de la pandemia y el manejo de crisis, y se definieron 4 prioridades principales con las cuales hemos trabajado hasta el día de hoy, que han asegurado y han tenido un éxito, digamos yo, un resultado muy positivo. La primera fue la seguridad del empleado primero, es decir, la seguridad de todos nuestros empleados a nivel mundial era la prioridad número 1. Teníamos que tener la gente trabajando desde lugares seguros, los que podían trabajar desde su casa, y los que deberían ir a los centros de datos o estar trabajando en lugares para monitoreos críticos, para asegurar todos los elementos de seguridad correspondientes para que esa seguridad sea primera y no negociable. El segundo aspecto fue la seguridad de los clientes y proveedores, es decir, teníamos que seguir operando, pero seguir proveyéndole los servicios a nuestros clientes, dependiendo de nuestros proveedores, pero en forma segura. El tercer punto fue la continuidad del negocio, es decir, íbamos a asegurarnos que nuestros empleados estuvieran seguros, que nuestros clientes estuvieran seguros y que el negocio continúe. Y para que el negocio continúe también y dar soporte a las necesidades de nuestros clientes, hemos implementado protocolos de continuidad del negocio que abarcaron de lo que es la operación, mantenimiento, field operation, y a su vez, digamos, el turn-up de servicios en 48 horas para aquellos clientes que los solicitaban en forma inmediata. Y finalmente, el soporte a la comunidad en la cual estábamos nosotros inmersos. La verdad que cuando uno tiene una operación y tiene la tecnología acorde, lo que uno busca también es poder contribuir en una cuestión de responsabilidad social a la comunidad en la cual uno trabaja, y en el caso, digamos, específicamente de Argentina, hemos dado conectividad al Hospital Nacional de Posadas en forma sin cargo para que pudieran acceder
conectividad a Internet para que puedan acceder a este servicio y apoyar, digamos, todos los esfuerzos que los médicos y enfermeros estaban haciendo. Eso se repitió en otras capitales del mundo, como en Sao Paulo, en Brasil, en Brasilia también, en ciudades importantes, en Ecuador y otros países de la región también. Ahora bien, vamos un poquito al tema de la red. ¿Qué pasó en la red? Este gráfico puede parecer a veces un poquito complicado para aquellos que no tienen una noción de lo que es la tecnología, pero a ver si me acompañan un poquito, lo vamos explicando, porque es parte fundamental de entender lo que pasó en cuanto a la pandemia y el efecto en la red. En el momento de la prepandemia, el foco de los CTOs y los CIOs, es decir, los responsables de la conectividad y de la tecnología en las empresas, estaba realmente enfocado en cómo conectábamos a las oficinas, al headquarter, a nuestras plantas de producción, para que tuvieran la conectividad, tuvieran el acceso a los servicios, a las plataformas y el acceso a la nube para que sus aplicaciones puedan correr en forma segura y sin interrupción. Es decir, si vemos de la parte derecha, ahí tenemos representado un diagrama que dice el headquarter, es decir, la oficina central, acceso al data center con una red corporativa segura a través de servicios de Cloud Connect, conectando a la nube, a los diferentes proveedores de nube también con calidad de servicio, proveyendo servicios de voz y todas las oficinas conectadas de esa forma. Y teníamos excepcionalmente la fuerza móvil de las empresas, es decir, vendedores o fuerza de gente que estuviera en la calle, con acceso a eso vía, digamos, equipos remotos, equipos móviles a través de túneles de seguridad, y teníamos también vía internet conectada a algunas oficinas remotas, ya sea oficinas locales o oficinas que estuvieran remotas. Entonces, para hacerlo gráficamente, el CIO y el CTO tenían que preocuparse de conectar, por decir un número, 5 plantas de producción, 10 oficinas y las aplicaciones inherentes para que esto pudiera, con una fuerza de 100 o 200 personas remotas trabajando en alguna parte del mundo, de la región o del país. Ahora bien, cuando viene la pandemia, la situación cambia dramáticamente. Y de golpe, el CIO o el CTO tiene que conectar a 1000 empleados, a 2000, a 10.000 o a 43.000, como en el caso nuestro, desde sus casas, para que accedan a la red corporativa en forma segura, para que puedan brindar los servicios y que podamos asegurar la continuidad del negocio. Y esto genera, digamos, un estrés enorme, pero, digamos, el estrés se basa realmente en que los empleados tienen que conectarse desde sus casas y tienen que compartir el mismo recurso que usaban, que es el acceso a Internet domiciliario para un uso recreativo de ver películas, un uso de navegar por Internet o de online shopping. De golpe hay que usarlo para trabajar y para ser productivo, para continuar con la productividad que yo tenía similar a la oficina, pero desde casa. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de todo esto hasta el día de hoy? El primer punto es que realmente el impacto de la pandemia, el impacto del COVID-19 en todo esto, ha generado un cambio dramático en los patrones de uso y de ocupación de las redes, y esto se debe a que realmente, como comentaba anteriormente, el uso se movió de la oficina a las residencias, a las casas de cada uno de nosotros. Y este work from home, como se dice, o trabajar desde casa, llevó básicamente el día a día de la oficina a nuestras casas. Y el mismo recurso, que era el recurso que teníamos ahí, empezó a competir con el hijo o los hijos que estudiaban en la escuela o la universidad online, con la persona que quería ver una película,
con los chicos que querían jugar los juegos online. Y esto generó realmente el estrés principal que se vio, que fue una adaptación que yo creo que se ha hecho muy bien en nuestro país y a nivel general, que es las redes residenciales, las redes locales, cómo adaptar a esta nueva realidad. Y acá vemos, cuando hablamos de que la red se transforma en algo común a todos, porque realmente, digamos, vimos, bueno, estamos bien con el ancho de banda que tenemos que hacer un upgrade, tenemos que subirlo o no. Desde el punto de vista de backbone, nosotros de alguna forma vemos más lo que es el agregado de esos tráficos. El agregado de tráfico se incrementó en un 30% a nivel de backbone, y a nivel de CDN, que vamos a hablar un poquito más en detalle, el incremento fue mayor del 60%. O sea que realmente hubo unos cambios de patrones significativos, por un lado en el movimiento de los usuarios de las oficinas a sus casas, y por otro lado en un uso más intensivo de aplicaciones, y a veces un uso más intensivo de aplicaciones como es el tema del gaming, que son los juegos. ¿Qué otras cosas más hemos aprendido? Bueno, desde el punto de vista de las compañías, lo que hemos aprendido es que esta cuestión de la transformación digital, que es un concepto que veníamos hablando hace unos años atrás, realmente es algo que las compañías habían iniciado, es decir, muy pocas estaban en un estadio de cero, llamémosle, sin haber iniciado su viaje de transformación digital. Y la pandemia lo que mostró en realidad es los diferentes estadios en los cuales estaban, pero la buena noticia es que las compañías ya habían hecho parte de ese trabajo, lo cual facilitó de alguna forma la continuidad del negocio trabajando desde las casas. El virus realmente forzó la necesidad del trabajo remoto, y la pandemia de alguna forma concientizó a todo el mundo de esta nueva realidad digital y de todas las posibilidades que representan. Hasta hace poco éramos bastante escépticos del nivel de productividad que se podía lograr desde las residencias, desde los domicilios de cada uno de nosotros, más culturalmente en Latinoamérica. Y la verdad que la pandemia nos forzó de alguna forma a entender qué era, de qué se trataba todo esto. La red se transformó en una red dinámica, inteligente, robusta y rápida en sus cambios. ¿Para qué? Para asegurar, digamos, que en esta transición sea lo más suave posible, y también esta cuestión de trabajar desde la casa sea, digamos, con una latencia que nosotros llamamos, es decir, la demora en el acceso, la rapidez en el acceso a la información sea lo mejor posible. Y otro aspecto importante que quiero resaltar es realmente la cooperación que hubo entre las empresas de telecomunicaciones. La verdad que la pandemia generó de alguna forma estos planes de contingencia y nos obligó a todos nosotros a trabajar aunados en los esfuerzos en común para que realmente todo el mundo tenga el nivel de conectividad que necesitaba. Y cuando hablamos de cooperación, acá en cooperación con empresas de telecomunicaciones, estamos hablando realmente de aunarnos en un esfuerzo para que los clientes finales tengan el nivel de conectividad que requieran. Estos slides que muestro acá, este slide que muestro acá, es un slide que básicamente muestra los puntos de interconexión de la red. CenturyLink es dueño de uno de los principales redes de Internet a nivel mundial. O sea, somos el número 1 o número 2, dependiendo del ranking del backbone de IP a nivel mundial. Ahora bien, este backbone de IP y esta capacidad mundial es robusta en la medida en que nosotros tengamos un nivel de conectividad que nos permite interconectarnos con las demás redes. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios que son clientes de CenturyLink, pero tenemos usuarios que están accediendo vía otras redes a contenidos que hay en CenturyLink, o al revés, usuarios de CenturyLink accediendo a contenidos que están en otras redes. Y acá, digamos, vamos a hablar de un tema que puede ser un poquito técnico, pero llamamos los peering interconnection, los puntos de interconexión o intercambio de tráfico. Y esto ha tenido una relevancia fundamental en lo que son los patrones de red, y asegurar que no se congestionen
en el uso intensivo que algunos clientes puedan dar. Es decir, en este trabajo mancomunado de las empresas de telecomunicaciones, hubo un aspecto fundamental del monitoreo de los puertos de peering, de asegurar que no haya congestión alguna, y en los momentos que se tocaran determinados umbrales, poder trabajar mano a mano con el otro proveedor de Internet para poder levantar los puertos adecuados y llegar, digamos, a los niveles de ocupación que se requerían. Esto ha sido fundamental y creo que de alguna forma hemos pasado la prueba, digámoslo así. Ahora bien, hablamos de los puertos de peering y hablamos de los juegos y las películas. ¿Esto en qué está relacionado? Está relacionado con lo que nosotros llamamos las redes de distribución de contenidos o Content Distribution Networks. Es decir, tenemos la red, tenemos el backbone, tenemos los puntos de interconexión con otras redes, pero tenemos que tener la capacidad de manejar volúmenes de información, y esta información la llamamos, generalmente es información principalmente de entretenimiento, que es una industria muy grande, y se le llama Rich Media Content, es decir, contenido rico, que generalmente son grandes volúmenes de información, que deben ser transportados de un lado al otro, y a veces cursan, digamos, todo el globo. Es interesantísimo ver, digamos, los patrones de tráfico. Para el diseño de una red de distribución de contenido que tenga los atributos adecuados, hay dos atributos que resaltan a primera vista. Por un lado la escala y por otro lado la performance. En el caso de Centrelink, nosotros tenemos la escala conectando 100 ciudades en el mundo con nuestra red de distribución de contenido, que está íntimamente conectada a nuestro backbone de IP, que tiene una capacidad de 120 terabits de transmisión de tráfico, y manejamos 2 millones de requisiciones por segundo para acceso a ese contenido. La verdad que son cifras que son difíciles de imaginar. Y después la performance, es decir, escala y performance. ¿Por qué? Porque no solo hay que tener la escala, pero sí la performance. Y ahí la performance está íntimamente ligado con lo que habíamos hablado de los puertos de peering, es decir, esa interconexión con las otras redes de forma tal que la latencia o el acceso al contenido sea en tiempo casi real y donde el público pueda acceder con una experiencia de usuario que espera y que te diría que no se entere que pueda llegar a una congestión o algún problema en la red. ¿Y qué pasó con eso cuál fue el impacto del tráfico en esta red de distribución de contenido en el COVID? Y acá lo ven en el gráfico de mano derecha, muy, pero muy gráficamente, o sea, realmente está clarísimo cuándo empezó la cuarentena, cuándo empezó el autoaislamiento o el aislamiento forzado en diferentes países. Este es el tráfico de nuestra red de CDN en Latinoamérica. Fíjense que en marzo crece más del 60% ese tráfico y se mantiene estable. La pregunta es, ¿cuánto va a caer, si es que realmente va a caer, luego que este aislamiento voluntario o forzoso deje de ser? Ahora, cuando vemos este tráfico, ¿qué significa? Bueno, significa gente viendo Netflix, accediendo a Amazon Prime Video o accediendo a cualquier contenido de vídeo, o gente accediendo a juegos. Cualquiera que tenga hijos adolescentes o no adolescentes, o de menor edad, saben que las compañías han hecho promociones muy, muy agresivas durante marzo y abril accediendo a los juegos en forma gratuita, lo cual eso también ha contribuido a un incremento significativo del tráfico en la red. Ahora, la ventaja o el mensaje positivo de todo esto es que la red ha podido dar cabida a toda esa transmisión de tráfico sin problema alguno. Vamos ahora a tocar otro punto que se resalta aún más en este tema de la pandemia, que es el manejo del riesgo. Y decimos que el riesgo está on top of mind, es decir, está
como una prioridad presente en las compañías, pero lo podemos ver en un sentido amplio y lo podemos ver en el sentido tecnológico. En el sentido amplio, ¿qué significa? Significa, digamos, que las compañías hoy en día se están planteando la continuidad del negocio en entornos donde están permanentemente evaluando los riesgos de la continuidad del negocio con efectos de pandemia u otras crisis que puede llegar a haber. Es decir, la pandemia quizás para alguna gente que manejaba riesgo lo tenía como una probabilidad muy remota, bueno, resulta que ocurrió. Entonces hoy en día están todos los procesos y toda la gente especializada en riesgo viendo cómo se asegura la continuidad del negocio bajo diferentes escenarios de catástrofe, de desastre de diferentes tipos. Ahora bien, en el entorno tecnológico, estos desastres, estas catástrofes, llegan principalmente a través, si uno saca de lado las cuestiones naturales, llega a través de lo que son los ataques cibernéticos o los ciberataques. Por lo tanto, las empresas hoy en día hay una concientización muy grande de lo que es el tema de la seguridad a nivel de la red. Y el no sacrificar la experiencia del cliente, las necesidades del cliente, cumplir las necesidades del cliente, sacrificando la seguridad. La seguridad tiene que estar a la par de todo eso. El 82% de las firmas tienen la seguridad como un aspecto crítico. Y a su vez, el 86% de los grupos de IT se ven netamente involucrados en todo lo que es el manejo y el manejo de la seguridad en las redes. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de CenturyLink? Desde el punto de vista de CenturyLink, y esto es un atributo más que toma la red en todo este tema, y la importancia de la red, que hoy vemos a la red como realmente el sensor de la ciberseguridad. Y voy a tratar de explicar un poquito eso, o sea, ¿qué significa? Digamos, para nosotros que manejamos una red global, significa que la red puede ser nuestro amigo a la hora de detectar dónde están los puntos potenciales de riesgo de ataques y de incidentes. Y al ser dueño de esta red, también lo que nos permite es no solo la detección, sino la anulación de esos ataques en el punto de origen y no en el punto de destino. Porque si yo lo aseguro y lo mitigo en el punto de destino, significa que congestiono toda la red en su totalidad. Al mitigarlo en su origen, significa que la red sigue funcionando sin estrés alguno. Entonces, nosotros lo que hacemos es nos apalancamos en esta red global, en esta capacidad de 120 terabits, más los peerings para tener visibilidad de todo lo que está pasando en la red. También nos apalancamos en las tecnologías de Machine Learning e inteligencia artificial junto con el laboratorio Black Lotus para poder, digamos, estar permanentemente censando y prediciendo potenciales ataques y riesgos. Para dar una idea, les comento los números, 1.300 millones de eventos de seguridad por día, mitigamos un promedio de 100 ataques DDoS por día, estos para los que están en el tema entienden bien y quizás han escuchado de algunos en este último tiempo, que han sido impactadas algunas empresas, y monitoreamos 94.000 sesiones de NetFlow por día. O sea, estos son volúmenes de información tremendo, que tenemos que anticipar, tenemos que predecir y tenemos que ser más inteligentes de aquellos que están permanentemente buscando atacar. Un dato de color para que ustedes tengan, y me permiten buscarlo acá porque lo tengo anotado, es cuáles son hoy en día los principales países donde se generan estos ataques, solo para título informativo. El tráfico malicioso, como lo llamamos nosotros, se genera principalmente en Estados Unidos, en Vietnam, en Indonesia, en India, en China, en Rusia, Brasil, Holanda, Tailandia y Taiwán. Esos son los top 10. Entonces, como podrán ver, estamos recorriendo el mundo en forma permanente, 7×24, sin descanso, porque esta gente no descansa en esos momentos. Entonces,
hemos visto de alguna forma la red, el impacto que ha tenido la pandemia con respecto a la red, a los patrones de tráfico, el impacto que ha tenido en las empresas, tanto desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de continuidad del negocio. Y ahora vamos a tratar de pensar un poquito cómo es la evolución a futuro. Y la evolución a futuro lo que nos dice es que en realidad que esta transformación digital de la cual veníamos hablando, nosotros creemos que se va a acelerar. Se va a acelerar, ¿por qué? Porque las aplicaciones se continúan moviendo a la nube. Es decir, cada día más vamos a depender de aplicaciones puestas en la nube, por un tema de congestión, por un tema de acceso, por un tema de facilidad. La nube va a ser nuestro amigo, así como la red es nuestra amiga. Hay un tráfico creciente, una demanda creciente de ancho de banda. O sea, el tráfico de ancho de banda lo vemos creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque también hay un crecimiento significativo de los dispositivos conectados a la red. Hablamos de sensores conectados en todos los procesos de producción, y ahora con el tema de la pandemia vamos a confiar aún más en los sensores que pueden estar en forma remota haciendo operaciones que quizás antes las hacían personas por un tema de seguridad, por un tema de aislamiento y por un tema de salvaguarda de la salud. Vamos a requerir una red de Internet confiable. Continuar, digamos, todo esto es exitoso si la red es confiable y si la red es segura, es decir, cuando la seguridad está inherentemente construida dentro de la red y que pueda escalarse para llegar a todas las localidades en las cuales necesitamos. A su vez, va a haber una demanda creciente de los negocios de que podamos responder en forma rápida a esas demandas y maximizando siempre la experiencia del cliente. Esta es la evolución que nosotros vemos en el negocio y vemos que la pandemia, lo único que ha variado quizás no es la trayectoria del camino, sino la velocidad sobre la cual estamos recorriendo esa trayectoria. Desde el punto de vista de la red, pensemos un poquito en la red. Y acá, cuando hablamos de la red y la evolución de la red, la adaptabilidad es la palabra clave. Dijimos que la pandemia nos ha hecho concientizar a todos. Cuando digo a todos, no es solo a la gente que está en el entorno corporativo o en el entorno de la tecnología, sino a todo el mundo realmente, a la persona que está con un celular, que hoy es casi todo el mundo, a la persona que se conecta para hacer una llamada, se conecta para ver una película, de lo que es la nueva era digital y las posibilidades que esto representa. Los clientes en algunos momentos estaban dudosos de mirar algunas cuestiones a la nube. Había principalmente algunos tipos de industria donde había eran reacios a realmente mirar a la nube, y la verdad es que con el tema de la pandemia, esta migración, estas dudas se han tenido que disipar y han tenido que avanzar sobre eso, lo cual, digamos, remarca aún más estos atributos que nosotros resaltamos y que están expresados más abajo en el slide, que es la red debe contar con una escalabilidad, una agilidad y una flexibilidad que sean inherentes a la seguridad que provea. Estos son atributos fundamentales que tenemos que tener pensando la red a futuro. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a depender aún más de ella y con la seguridad para proteger a las personas, proteger a los datos que están viajando por esas redes y proteger a la infraestructura de cualquier amenaza futura. Escalabilidad, agilidad y flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo la seguridad. Esos son los factores claves que nosotros vemos. Ahora bien, cuando hablamos de la red y nos paramos un poquito más arriba, nos damos cuenta que en realidad estamos hablando de la experiencia humana, de la experiencia del ser humano, y para dar soluciones a esa experiencia del ser humano, estamos hablando de realmente las conexiones. El tema son, digamos, estamos hablando que al final de todo es las conexiones, es cómo nos conectamos.
estábamos viendo realmente que el ser humano venía de alguna forma ya interactuando con la tecnología antes de la pandemia, y lo que hizo la pandemia es que esta tecnología se embeba en nosotros en un día a día, en un minuto a minuto, siendo socialmente aceptable, llamémoslo, porque realmente ha sido el medio de comunicación, el medio de conectividad, continuidad de negocio, el medio de innovación que hemos encontrado todos para continuar nuestro día a día. A su vez, cuando hablamos de toda la experiencia humana, también hemos valorado de alguna forma, y en CenturyLink, el tema de los 4 pilares fundamentales del plan de contingencia, y decimos la seguridad del empleado y de nuestra gente primero. Realmente la gente en su totalidad ha entendido cómo la seguridad del empleado, tanto a nivel de salud y a nivel de seguridad de trabajo, ha crecido en forma relevante, en forma muy importante. Y esto demanda, de alguna forma, que las redes y las soluciones que proveamos se adapten a estas nuevas necesidades. Y después el otro debate, que es un debate interesante, que es realmente el tema de relativizar el lugar de donde uno trabaja y realmente ponerle el foco en la tarea realizada. Es decir, hoy en día se pone en debate la importancia o no del lugar donde se trabaja y el trabajar por objetivos y asegurarnos que la tarea sea realmente hecha. Y este es un debate que para Latinoamérica culturalmente genera un desafío adicional, porque en otras partes del mundo el trabajo remoto, el trabajo desde cualquier parte está aceptado porque uno trabaja por objetivos, se relaciona con su jefe a la distancia, tiene un equipo disperso, y eso no invalida la innovación, no invalida la generación de nuevos servicios y la generación de valor agregado para los clientes. Ahora, culturalmente en Latinoamérica, esta pandemia nos ha mostrado realmente que eso que a veces no queríamos ver, bueno, lo hemos visto los resultados, y yo creo que a nivel general han sido muy positivos desde el punto de vista del trabajo remoto. Y cuando hablamos de conectarnos con el futuro, lo que algunos llaman la nueva normalidad, pensando un poquito más allá, la verdad que uno tiene ya todas las cartas puestas sobre la mesa para lo que es redefinir lo que es el trabajo colaborativo. ¿Y qué significa eso? Tenemos un ejemplo muy claro que es el tema de la pandemia y cómo los laboratorios alrededor del mundo han estado intercambiando información para tratar de desarrollar vacunas, investigar, entender, digamos, lograr sacar los datos de cómo afecta el virus y todo ese tipo de información científica. Es decir, el nivel de colaboración ha sido algo espectacular y que de alguna forma se redefine o tenemos que redefinirlo como sociedad y como cada una de las compañías en las cuales trabajamos. En algunos casos lo que va a ser curioso, y creemos así, que el retorno a la oficina se va a dar más por un tema social que por un tema de necesidad de trabajo. Es decir, hemos dicho anteriormente que la localización de donde uno trabaja es relativa, y quizás, digamos, el retorno a la oficina se hace por un tema de ofrecer los entornos de sociabilización con los colegas más que por una cuestión de eficiencia o productividad en el trabajo. Después otro aspecto importante es que esta tecnología va a tener al ser humano como centro de desarrollo y nos va a permitir ir de alguna forma adaptando las necesidades a cada uno de nosotros. Esto abre un panorama totalmente nuevo que hemos visto parte, yo creo que es una pequeña punta de todo esto en lo que es la pandemia. Y finalmente, todo esto hace que la importancia de los clientes, o sea, todo esto que nosotros contamos como puede parecer algo muy simple para muchos de los que estamos en el día a día en el entorno tecnológico, realmente son cambios muy grandes para muchas personas, y a veces son cambios de modelo de tecnología difíciles de entender, y es así que los clientes van a estar buscando en las empresas de telecomunicaciones y en las empresas de tecnologías aquellas compañías que puedan ser los socios
en este camino y en este viaje. ¿Para qué? Para entender estos cambios tecnológicos, que podamos traducirle qué significan esos cambios tecnológicos, que podamos traducirle cómo pueden ayudar esos cambios tecnológicos en el desarrollo de su negocio en el día a día, para que ellos puedan capturar las nuevas oportunidades que abre el mercado y a su vez proveer aquellas soluciones en tiempo real que demanda el mercado y que demandan sus propios clientes. La verdad que es un universo muy interesante. El factor tecnológico toma una preponderancia relevante. ¿Por qué? Porque la vemos cada día más cercana también al factor humano. A veces separábamos la tecnología del factor humano, y hoy en día es el factor tecnológico al servicio de las personas y muy interligado con ellos. Así que entendemos que se abre un universo muy, muy bueno. Con esto cierro la presentación y un poco espero haberlos podido acompañar en ese hilo que quise trazar de la presentación, que busca llevar, entender la dinámica y los atributos de red o diseño de red que pensábamos previo a la pandemia, el efecto que tuvo la pandemia en la red, en nuestras sociedades, en la forma de trabajo, y un poco cómo miramos el futuro, una pequeña ventana a la vista del futuro, en lo que es la interacción de la tecnología, los negocios y las personas. Así que ahora no sé, Marina, si abrimos para un ámbito de preguntas. Sí, primero les voy a tomar un minutito porque la gente de CenturyLink nos pidió si podían contestar una encuesta que es de solo 2 preguntas que se las van a poner en pantalla. Uy, yo no contesté. ¿Ya está? Marina, sí, falta un porcentaje y ya termina la votación. Sí, yo no sé si estaba habilitada para votar, no me pareció. No estás porque eres coanfitriona. Censuraron, Marina. Censuraron, exacto, mirá. Hay que esperar que todos voten, Luimar. Ahí está. Estos números son muy interesantes, ya realmente, bueno, un poco va de la mano a lo que hemos presentado, realmente el aumento de la capacidad de la red para dar soluciones a la continuidad del negocio, ¿no? Acá tenemos la segunda pregunta. ¿Qué creo que ocurrirá con el teletrabajo en su organización? Bueno, esta pregunta del teletrabajo es muy interesante,
Porque de alguna forma está relacionado con el debate que decíamos recién cultural, pero interesante porque el 37% dice que va a superar, digamos, el staff durante la pandemia y un 46% que va a descender, pero no va a volver al estado inicial, que es de alguna forma lo que nosotros creemos, porque realmente es un entorno difícil de prever cómo evoluciona esto en el futuro, ¿no? Muchas gracias a todos por la participación en la encuesta. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, sigue la encuesta apareciéndome por acá, ¿eh? Sí, pero ya está cerrada ya. Y bueno, la voy a sacar. Quiero ver si tenemos consultas. Primar, no se me cierra esto. A ver, ahí está. Vamos a ver. Bueno, por favor, ahora sí, pueden hacer las preguntas que consideren, si quieren, levantando la mano en el sistema o pidiendo que se desmute el micrófono. Yo en general lo que vi, tantos números que mostraste, Gabriel, acá, bueno, acá tengo una pregunta yo, es cómo impactó el incremento y los cambios, pero creo que fue bastante claro, ¿no? Lo que sí me dejó pensando, y es un poco, vos nombraste un ataque que, bueno, una conocida operadora acá, creo que la que más porción del mercado tiene, sufrió un ataque, y justamente el comentario fue, el ataque fue capa 8, y capa 8 se refirieron a, entró desde la casa de un empleado, ¿no? Porque esta empresa lo que hizo fue, obviamente todos los call centers pasaron a la casa de sus empleados, ¿no? Entonces, me quedé pensando que digo que este es un tema bastante poco sabido en Argentina, porque no creo que todavía haya ese nivel de comprensión de lo que significa cuidarse de estos ataques, y que lo veo que es un tema a resolver, ¿no? Porque pues sobre todo viendo la cantidad de países importantes de donde se generan, ¿no? Creo que esto va a ser el tema, porque más allá de la encuesta, creo que esto del teletrabajo va a permanecer. De hecho, estamos viendo indicadores donde se están vaciando oficinas en Buenos Aires y en el mundo, y creo que las pymes, y ahora yéndome a las pymes argentinas, y a todo el sector que va a necesitar exportar, no están teniendo a la seguridad y a la seguridad de la conexión domiciliaria, ¿no? Entiendo que el problema que está trayendo esto, que nadie vio, bueno, ustedes lo vieron, pero que nadie vio, y me incluyo yo, es la seguridad que te puede entrar la violación de tus sistemas hogareños a las empresas, ¿no? No, tal cual lo decís, Marina, y resulta que el tema de seguridad es un tema muy preocupante y se expande aún más o toma una relevancia adicional con todo el tema de los dispositivos portátiles conectados a Internet, y adicionalmente, como vos decís ahora, con todas las personas trabajando desde su casa, el acceso seguro a la red. Eso a veces no se le presta la atención, pero obviamente, digamos, tiene una atención relevante. Para que vos tengas una idea, y voy a compartir algunos números de CenturyLink en Latinoamérica. Nosotros tenemos unos 1.900 empleados en la región. Teníamos habilitado en nuestra VPN acceso para unos 700 en la situación pre-pandemia. Y estábamos muy bien, digamos, con la VPN, digamos, soportando las sesiones concurrentes de unos 700, más de 700 empleados. Ahora, en el momento que movimos el 95% de nuestra fuerza en Latinoamérica a la casa, bueno, eso tuvo que hacerse un upgrade con instalación de equipos nuevos para soportar 2.000 o más sesiones concurrentes, para poder asegurarnos que todos accedían con la seguridad necesaria a las redes corporativas. Y eso ha generado parte de los dolores de cabeza de los CIO y los CTO. O sea, cómo le doy la posibilidad al empleado o a los empleados que sigan trabajando, pero sigan trabajando de forma segura. Más allá de las otras cuestiones de nota de color que salieron en alguna
noticia de que, bueno, que se iban las sillas de escritorio, se las mandaban a sus casas, pero bueno, hubo todo un aspecto que quizás en muchos casos, y entiendo que quizás en el segmento PYME no se esté teniendo la relevancia adecuada, que es realmente cómo mantengo mi continuidad del negocio, mi business continuity, pero a su vez asegurando la integridad de los datos que transporta esa red. Y eso es todo un tema, es un tema que requiere de un expertise determinado y requiere una planificación adecuada. Sí, ahí te agrego, ¿no? Porque enfocándonos en Latinoamérica, lo veo como una problemática que va a llevar más de un año resolver desde las empresas al Estado, ¿no? Porque el Estado en Latinoamérica prácticamente ha quedado fuera de servicio. Y creo que también es peligroso esto del teletrabajo de los empleados públicos con respecto a los procesos que esto significa. Creo que tendríamos que empezar a impulsar un poco más de charlas porque este aspecto, todo el mundo se preocupó por la saturación de las redes, todo el mundo estaba preocupado por bajarle el bitrate a Netflix, pero nadie pensó en esto que vos dijiste, la seguridad, y realmente tuvimos un hecho que conocimos, bueno, este fin de semana, del pedido de rescate, pero creo que, y creo que tampoco las empresas locales lo han tenido tan en cuenta, dado además como sucedió la pandemia, ¿no? Que el día de repente fuiste a tu casa, ¿no? Y de repente vos como empresa que vas a ser multada si no atendés el servicio, porque hoy las quejas porque los call centers no atienden de los bancos, por ejemplo, están en el top 10, pero bueno, hay que entrar. Es un tema, y amén de la preparación, más allá de lo que vos decías de esto chistoso de llevar los escritorios, Latinoamérica en general no creo, no las empresas como en el caso de las tuyas, de hecho yo hace 20 años también teletrabajaba sin problema, porque teníamos ya en las empresas privadas nuestros tokens y todo lo demás, pero digo, es un tema que va a ser trabajo de especialistas y a lo largo de un año para este segmento, ¿no? PYME y Estado, ¿no? Creo que es una nueva oportunidad de trabajo que vamos a tener unos cuantos, y muy importante, ¿no? Porque están compitiendo con el recurso y con la seguridad. Acá tengo Total. Tengo acá una... me dicen que te pasaron acá, el señor Sergio Eugenio González, me dice que te pasó directamente una pregunta a vos. ¿La ves, Gabriel? Si no, acá me la puso de nuevo. Dice, ¿cómo le parece que impactará a esta coyuntura en CenturyLink respecto a la necesidad de incrementar los recursos humanos técnicos en Argentina y el mundo? Bueno, a ver, con respecto al tema de la dinámica de recursos humanos, nosotros lo que hemos ido haciendo, la verdad que hemos seguido manteniendo la operación de las redes, la dinámica de incorporación de personal especializado en las diferentes áreas no se ha detenido, y en realidad, digamos, como vos comentabas en su momento, el expertise en algunas áreas es requerido y es importante que las empresas sigan tomando la gente adecuada para asegurar sus planes de contingencia y continuidad. Yo creo que cada día más va a haber necesidad de gente que tenga los skills, las habilidades correctas para esta cuestión de tecnología. Como comentaba al cerrar, las empresas tecnológicas nos vamos a ir transformando cada día más en esos traductores de los cambios tecnológicos para explicarle a nuestros clientes de las potencialidades que pueden tener sobre sus negocios. Y para eso necesitamos gente que esté formada y gente que esté preparada para hacerlo, ¿no? Y esto va a ser en Argentina como va a ser en los demás países. Bueno, acá hay una pregunta que es técnica, que dice de Mariano Tondi. ¿Con qué herramientas controlan las denegaciones de servicio dentro de la red? Bueno, lo que podemos hacer es a Mariano... Se la pasamos a alguno que esté por acá. Y le hacemos una charla específicamente técnica, unos aspectos técnicos que pueda abrirle todos los detalles. La verdad es que no tengo el dato preciso de eso. Se la tenemos que pasar por lo vi por ahí a Ernesto Cursi, alguno del grupo técnico de CenturyLink, le decimos, si quieren levanten la mano para ayudar, ¿eh? Bueno, a ver.
Acá me pregunta el señor Rostan, o Teresa Rostan, no sé, recibo el chat algo cortado. Si CenturyLink ha incurrido en gastos fijos o inversión para hacer frente al incremento de la demanda. No entendí si los acuerdos eran onerosos, qué pasaría si post pandemia vuelve a los niveles anteriores esa demanda. ¿Volverá la demanda a los niveles anteriores, Gabriel? ¿Vos qué pensás? A ver, con respecto al tema puntual de la pandemia, en incurrir en gastos adicionales, yo te diría que parte del éxito, si podemos llamarlo así, sin sonar soberbios, de muchas de estas compañías que hemos podido, digamos, navegar las aguas de la pandemia, ofreciendo servicio y la continuidad de servicios sin mayor problema, ha sido que realmente la inversión ya estaba hecha, con los planes de inversiones y los criterios y atributos de diseño de red correspondientes. Es decir, es muy difícil salir de un día para el otro a buscar un router de supercore o un equipo de transmisión con placas de 100 gigas para instalar, para dar una solución en temas de días o de semanas. Realmente la infraestructura estaba ahí, estaba disponible, y era parte de los atributos de la flexibilidad y escalabilidad que tiene que tener una red. Ahora, con respecto al punto de los puntos de interconexión, los puntos de peering, estos generalmente son acuerdos privados que hacen las compañías, es decir, un CenturyLink con otro operador de telecomunicaciones donde dice, mira, yo noto que nosotros estamos intercambiando el tráfico de la red y estamos llegando a un umbral de ocupación que deberíamos levantar otro puerto, y son inversiones que se hacen en forma conjunta, cada una de su lado, de común acuerdo. En realidad, es la pregunta si esto va a volver a la curva inicial, como mostramos en CDN, o va a volver a un punto intermedio. Bueno, yo creo que va a ser, y esta es una apreciación netamente personal, un poco como comentaban allí, quizás el tráfico va a disminuir, pero difícilmente llegue a un punto pre-pandemia. ¿Por qué? Porque en realidad también, sumado a todo el tema del estrés de la red o de la necesidad de transporte de contenido en la pandemia, en el mientras tanto se siguen desarrollando aplicaciones, siguen saliendo aplicaciones nuevas o lanzamientos de productos nuevos que quizás salimos de nuestro aislamiento voluntario u obligatorio, pero vamos a estar usando un nivel de capacidad similar o recursos similares porque hay nuevas aplicaciones, hay nuevas demandas, nuevas posibilidades de entretenimiento que realmente nos obliguen, nos inciten o nos inviten a consumir más. Acá hay una pregunta de Gonzalo Ramírez que también es algo que me genera a mí en general en todos los rubros, no solo en la conectividad, que es, Gabriel, ¿cómo crees que impactará post-COVID el cambio de patrón en la distribución de los empleados de las empresas, oficinas y remoto, y el cierre de oficinas en el negocio de CenturyLink? Mira, yo creo que el tema de la vuelta al trabajo, las vueltas a las oficinas, se está analizando en cada una de las compañías, y acá hay, por un lado, criterios que pueden definir las compañías, y por otro lado, criterios que tienen que obedecer en función de las regulaciones que hay en cada uno de los países. Entonces, dentro de los criterios que puede definir la compañía, en el caso nuestro, lo que sí estamos viendo es definir una política que sea una política acorde a las estructuras que aseguren la continuidad del negocio. Es decir, no queremos políticas que queden muy libradas al parecer de cada uno, sino que esté muy claro, digamos, la política de la vuelta a la oficina que va a haber a nivel global, a nivel regional o en cada uno de los países, obviamente cumpliendo las reglamentaciones pertinentes. El otro aspecto importante que involucra todo eso es cómo se asegura en cada una de estas oficinas todos los elementos de seguridad y de higiene y todo el protocolo para asegurar la distancia social, los elementos de limpieza, etcétera. Sí, yo creo, discúlpame, que Gonzalo se refiere acá y es la misma consulta, yo creo. Y sobre todo a lo mejor ustedes ya cuenten con algún reporte, se sabe que
mucho va a volcarse un porcentaje importante en todo el mundo digamos, al teletrabajo, más allá. Entonces, yo creo que un poco la pregunta de él es esto. Hoy vos sabés que en la casa nosotros le demandamos las personas a nuestro, digamos, al operador de última milla. Y ustedes, en el caso de las empresas, son el operador de última milla, además del mayorista. Un poco creo que Gonzalo va por ese lado, que es lo que acá acaba de aclarar, me refiero al mercado, y yo también digo lo mismo, ¿no? Creo que va a haber una migración, y la vas a ver en Argentina, seguramente en Latinoamérica, y lo vas a ver, por ejemplo, en los organismos públicos. Como vos bien dijiste, hay regulaciones, pero no va a haber dinero, no va a haber rapidez en poder, porque las oficinas ahora va a haber la mitad de empleados por un tema de seguridad e higiene. Entonces digo, si hay algo que esté dando vuelta, lo mismo los alquileres, ¿no? Estamos viendo cómo acá cerraron 30.000, dicen, negocios, porque miran un poco los negocios a la calle. No sabemos las pymes, ¿no? Claro, sí, Creo sí, que sí. es esa diferencia de tráficos, ¿no? Que a lo Sí, mejor... ahí yo creo, ahí de nuevo, digamos, el tema es dónde te parás a ver ese patrón de tráfico. Si te parás en la red metro, si te parás en el backbone, si te parás en los puntos agregadores, y depende de dónde te pares va a haber diferentes comportamientos o diferentes patrones de tráfico. Lo que sí está claro, yo creo que hay un nivel de incertidumbre grande respecto a cómo va a ser esta nueva normalidad desde el punto de vista del trabajo. Sí va a haber una capacidad residual de gente trabajando desde sus casas, pero de nuevo, que van a tener que acceder en forma remota, con seguridad, con capacidad, digamos, de análisis y acceso a la información a la nube. Entonces, quizás va a migrar un poco los servicios que se ofrecen a lo que hablábamos nosotros en su inicio, donde el foco era conectar las 20 oficinas, las 5 plantas de producción a otra cuestión diferente. Ahora bien, en todo esto yo creo que el debate va a ser por qué pasa con las oficinas netamente, porque las plantas de producción son las plantas de producción. Exacto. La recolección de información de los sensores que están en la planta de producción están ahí, van a seguir estando allí, digamos. El tema es, si yo tenía un headquarter o una oficina con tantos miles de empleados allí, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ahí creo que un poco el debate está medio abierto todavía. Bueno, acá a ver quién tengo. Bueno, Eric pide a ver que le levantemos el micrófono. A ver si pueden, chicas, yo no se lo puedo sacar. Ahí está. Eric, Gracias, gracias. No sé si me escuchan. perfecto. Sí, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenísimo, un saludo por acá desde Ponce, Puerto Rico, y próxima sede de uno de los landing stations más importantes del Caribe. Te felicito, Gabriel, más que una pregunta, comentario, te felicito mucho. Yo creo que es importante lo que estás haciendo, llevando el mensaje. Esta transformación que estamos viviendo todos es un reto, es un reto. Yo no tengo ningún problema en compartir con todos ustedes muy brevemente aquí que somos parte, como primero como amigo y segundo como cliente de CenturyLink. Hemos podido ver cómo hemos podido combatir, ¿verdad?, todos estos retos, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de las Américas y ciertamente de la mano de CenturyLink en algunos de nuestros nodos, territorios. Dos temas importantes, uno de ellos, claro, mencionaste la adaptabilidad, es una palabra fuerte. Yo creo que todos tenemos que saber adaptarnos a lo que está sucediendo. Vi el porcentaje 37% muy bajo, me esperaba un porcentaje mayor, porque las empresas, los hospitales, ¿verdad?, las instituciones en general han visto resultados, que no es nuevo para nosotros, no es nuevo para ustedes, que están acostumbrados a, como bien mencionaste, manejar este gran grupo de colaboradores, técnicos, ingenieros, pero ciertamente hay dos temas que me preocupan mucho.
lo he visto en distintos países. Tan reciente como ayer tuvimos una ponencia, pudimos compartir con el gobierno de Puerto Rico cómo tenemos un gran reto para llevarle una buena conectividad a 500,000 de estudiantes en el país que al día de hoy no se han podido conectar y que no se prevé que regresen a los colegios, a las escuelas. Y el tema de control parental, la seguridad, es crítica. Estás hablando de maestros, estás hablando de estudiantes, en lugares remotos, de todo tipo de familias, privilegiadas, no privilegiadas, y no contaban con esto. Y esto impacta económicamente, impacta la salud, impacta la educación, y es un reto que todos tenemos, y realmente me agrada mucho escuchar cómo estás llevando este mensaje, compartiendo esa experiencia de todos estos años. No te estoy diciendo viejo, que conste, compartiendo esta experiencia que has tenido a nivel global, y cómo cada uno de nosotros estamos aportando como clientes, como proveedores, como amigos. Así que de verdad, muchas gracias. Creo que está por ahí el resto del equipo. Estamos regados en distintos países, pero un verdadero placer poder escuchar. Y gracias a Marina por esta oportunidad de poder escucharlos a ustedes. Bueno, gracias, Eric. Gracias, Sí, Eric. lo que comenta Eric es un poco, que también lo comentó Leonardo, pero esto tiene que ver más con los planes que están haciendo los gobiernos, cómo logramos que en el interior del país y en las escuelas haya la conectividad para trabajar, para estudiar, que tiene Buenos Aires, ¿no? Es un problema global de las redes en Latinoamérica y de la urbanización que tienen las ciudades donde todos están. Yo quiero, antes de despedirte, que nos quedan unos minutitos, y quiero que vos comentes un poquito tu visión. Ya la has compartido conmigo varias veces, pero quiero que comentes un poco porque últimamente, bueno, hay dos temas en Argentina en telecomunicaciones que se repiten año por año y se sacan fotos todos y salen en los diarios, ¿qué es? Uno es el roaming con los países limítrofes, creo que el roaming con Chile, ya no sé cuántos presidentes lo han anunciado. Y otro tema que empezó hace unos 3 años y que siempre cada 2 por 3 sale en los medios es los nuevos cables submarinos que llegan a Argentina. ¿Sí? Entonces, bueno, quería que nos cuentes muy rápidamente cuáles los que realmente van a llegar, porque se anuncian, y en qué nos impacta. Personalmente creo que no mucho, porque tenemos capacidad de sobra, pero bueno, tu visión antes de despedirte de esto, ¿no? Y cuáles son los que realmente llegan, porque nos anuncian cada 2 por 3 cables nuevos, son lo mismo. Sí, a ver, en realidad si uno, si te retrotraes al slide que presenté del gráfico de Telegeography y la conectividad de Latinoamérica contra Estados Unidos y con el resto del mundo, ahí claramente se ve que Latinoamérica ha crecido muchísimo en capacidad de conectividad hacia Estados Unidos por los cables nuevos que fueron inaugurados en su momento hace unos años atrás. O sea, el CBRAS, el MONET, el BRUSA, después tenemos el del Pacífico de Google. Realmente ha habido, digamos, una explosión de cables que básicamente lo que buscan es, por un lado, traer conectividad a la región y mejorar, digamos, todo este flujo de datos de una parte a otra del mundo. Obviamente, cuando uno ve el mapa de Latinoamérica y el mapa específicamente de Sudamérica, Brasil es el que tracciona principalmente. Entonces, muchos de estos cables llegan a Brasil. Hay proyectos, entre ellos el Malbec, para llegar hacia Argentina. La verdad que se hace difícil de decir, bueno, este es el sistema que va a llegar o este no, porque en realidad, como vos decís, son el amarre de un cable más allá del diseño y del prediseño y del financiamiento. Realmente, digamos, hay varios condimentos y el financiamiento es uno importante de ellos, que hasta último minuto no se define. Por lo tanto, yo, más que anticipar un poco qué cables nuevos hay hacia Argentina, lo que te diría es que,
como vos decís, o sea, hoy en día Argentina está bien conectada al mundo, tiene, aparte de los cables que yo presenté, que son de Centrelink, hay otros proveedores llegando a la Argentina, y te diría yo que la riqueza de todo esto hoy en día no es tanto el cable submarino, sino las plataformas de servicio que vos pongas para hacer que esa conectividad y las aplicaciones que corran sobre esa plataforma de servicio puedan dar servicio y atender las necesidades de negocio que tenemos en la región, ¿viste? O sea, y un poco comentando el tema y yendo al tema de la educación, o sea, llegar a la Argentina conectada al mundo está conectada y está bien conectado, y de alguna forma hemos mostrado con esta pandemia que no ha habido sacrificio en cuanto a la conectividad internacional. El tema es cómo mejoramos esa capilaridad en todas las ciudades o pueblos del país. Y ahí creo que es un poco la pregunta que nos sigue desafiando día a día a las empresas, al gobierno, y te diría que está abierta aún. Bueno, en vista, bueno, ya vos dijiste el Malbec, teníamos el TANAT también, ese también creo que estaba llegando. Sí, sí. Creo que hace poco Andrea, no sé dónde se metió, hizo un artículo en IPRO profesional sobre el tema de los cables, pero bueno. Bueno, Gabriel, te agradezco un montón, veo que hay unas preguntas técnicas que después, no sé, animarás a alguno de los grandes técnicos que tiene CenturyLink para que venga a dar una charlita. Nosotros tenemos la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, donde ahí concentramos todo lo que tiene que ver con la conectividad, y que a la vez creemos que es totalmente cross al resto de las comisiones que tiene el Centro Argentino de Ingenieros, porque hoy es impensable hablar de la industria eléctrica, del transporte del agua potable, sin pensar que haya conectividad, ¿no? Entonces... Conectividad, sensores, monitoreando. Exacto, y transmitiendo, bueno, información, totalmente de acuerdo. Así que bueno, si querés ya te acepto la invitación y podemos empezar por el tema de seguridad, sin duda alguna. No, sí, ese sin lugar a dudas es un tema muy importante, y sobre todo esto que explicábamos, ¿no? De la seguridad desde el punto de vista que la gente ahora trabaja de su casa y los hijos juegan. Exactamente. Pero bueno, te agradezco un montón, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marina, gracias al Centro de Ingenieros, y bueno, y estoy a disposición realmente para continuar cualquier tipo de pregunta. Después las veremos y las responderemos en privado, cualquier cosa. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Marina, Gabriel. Gracias, Limar, muchas gracias. Bueno, los invitamos a participar de las charlas, de las próximas charlas del Centro Argentino de Ingenieros que se están compartiendo en pantalla. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Hasta luego. Chao a todos, buenas tardes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.